Mantenemos este tema de la falta de agua, sobre todo la falta de agua en grandes ciudades, y lo que esto significa para el derecho humano, porque muchas veces las demandas son acompañadas por esto, por las personas que exigen su derecho al acceso al agua, y los organismos operadores o los sistemas operadores de agua potable señalan que lo que ellos se dedican es a la distribución, que el agua está ahí y es gratuita, pero que si no les pagan no pueden hacer mucho. Y en medio de todo esto, pues las problemáticas que esto acarrea. Para hablar más sobre este tema nos enlazamos con el abogado Víctor Irales, a quien le agradezco la oportunidad de platicar. Abogado, él es consultor en bioderecho y biopolítica, y preguntarle de entrada justamente esto. ¿Se violan los derechos humanos cuando no se garantiza el acceso al agua potable de una persona? En este caso, en las ciudades, grandes ciudades de nuestro país se está acrecentando el tema, pero es una problemática continua que vemos genera incluso manifestaciones. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, de hecho, en México se vive una violación sistemática al derecho fundamental y al derecho humano al agua. Recordemos que los derechos humanos pues, son todos aquellos acogidos por la Declaración de los Derechos Humanos y los derechos fundamentales pues, son aquellos reconocidos, tutelados por nuestra propia Constitución. En el La, artículo 4 de nuestra Constitución está reconocido el derecho al agua de las personas. Está reglamentado bueno, no está reglamentado, sino se dispone que el uso queda en manos de los municipios del país. Hay una municipalización dispuesta en nuestra Constitución y el artículo 27 de la Constitución nos dice pues que el agua es un bien público y que pues todas las aguas son propiedad de la nación. Entonces aquí tenemos un problema porque este derecho pues es un, eh, es un complejo de derechos interdependientes entre los cuales están la vida, la salud pública, la libertad, porque este derecho coexiste con un grupo de otros derechos. Desafortunadamente, en México no existe una política pública del agua y de igual forma no existe un plan nacional de gestión integral del agua. Esto significa una violación continua, perenne, por parte de nuestros gobiernos al derecho humano y al derecho fundamental al agua que tenemos en México. ¿Desde dónde debe llegar esta planeación adecuada del uso del agua, abogado? Porque también presentamos hace algunos momentos una nota que hablaba de sobreexplotación en mantos acuíferos, pero entendemos que no están siendo utilizada esta agua para los fines de uso humano, al menos no directamente, tal vez sí se esté empleando para la generación y embotellamiento de productos. Sabemos que hay ciertas empresas que necesitan del agua para poder elaborar los mismos, pero ¿quién debe de llevar a cabo la planeación? ¿Viene desde el Ejecutivo? ¿Deben de ser nuestros legisladores? ¿O ya se trata incluso de un tema que deba de promover la ciudadanía, dado que las autoridades no se ve que avancen en ello? Aquí es un tema de Estado, es un tema del gobierno federal, es un tema legislativo y también, por supuesto, que es un tema en el que está involucrado el Poder Judicial. ¿Por qué? Tenemos dos leyes, la Ley General de Aguas y la Ley Nacional de Aguas. En estas dos leyes tenemos todo el instrumental jurídico, todo el marco jurídico de cómo se debe de administrar el agua y cómo están los derechos subjetivos y los derechos objetivos respecto al agua. Ahora bien, primero, debemos de armonizar nuestra Ley General de Aguas y nuestra Ley Nacional de Aguas con el marco internacional en materia de derechos humanos y el agua. Esto no se ha hecho hasta el momento. Segundo, tenemos que hacer una armonización entre todos los preceptos normativos específicos de cada uno de los municipios con la ley general, con la Ley Nacional de Aguas.
Tercero, tenemos que tenemos que construir una política pública del agua que no existe en nuestro país. Y el último punto es crear un plan nacional o una ley nacional para la gestión integral del agua. ¿Por qué? Porque hasta el momento nuestro marco jurídico no prevé, no prevé contemplar lo que son los ciclos hidrológicos, lo que son la prospectiva en cuanto a la escasez del agua y el acceso al agua. Esto es muy importante para tener un manejo integral del agua. Sin estos dos elementos, vamos a tener una catástrofe hídrica inminente en nuestro país, desafortunadamente. Ante la falta de la regulación y políticas del agua, abogado, creo que también es lo que da paso a que existan grupos que estén incluso ya delinquiendo con el manejo del agua misma. En una de nuestras notas previas en el bloque pasado escuchábamos que tan solo en la Ciudad de México hay grupos criminales que están haciendo un negocio de la distribución de la misma, dado que los gobiernos no lo están garantizando. Este plan pudiera también beneficiar para que, al saber cómo manejarlo, no daría pie para que alguien más se esté enriqueciendo con un recurso que es de todos. Aquí, si no existe complicidad entre gobierno y este tipo de conductas ilícitas, no sería posible esta situación. Aquí coexiste. Hay omisiones, por supuesto, dolosas por parte del gobierno. Sin estas omisiones dolosas no podríamos tener este tipo de situaciones en nuestro país. Es imposible creer que en pleno 2021, en plena crisis biológica por la pandemia, en plena crisis por el cambio climático, más del 50% de la superficie de nuestro país está dedicada para actividad ganadera y las concesiones para la explotación del agua para usos ganaderos, pues se siguen expidiendo, se siguen otorgando pues a un nivel alarmante. Otro problema es el cambio del uso del suelo. Cuando nosotros cambiamos constantemente el uso del suelo, hacemos deforestación, hacemos minería, hacemos actividades ganaderas, es el principal problema de la escasez de agua en nuestro país. Estamos alterando los ciclos biogeoquímicos que comprenden el del agua y el del carbono. Esto sin duda deriva en consecuencias en tanto a la calidad del agua, que también tenemos una norma oficial completamente obsoleta y que ya no nos sirve para nada. Tenemos que por lo menos construir otras 3 normas oficiales mexicanas en relación a la calidad del agua en muy específicos rubros, como es por ejemplo el de las áreas o los suelos de conservación. Y tenemos que detener este cambio de uso de suelos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que no hay ningún estudio, ninguna planeación, ninguna prospectiva de la situación hídrica, de la situación del agua, en franjas como el Istmo de Tehuantepec, por donde va a pasar el nuevo proyecto interoceánico del tren del Istmo de Tehuantepec, en donde hay polígonos, por ejemplo, como el de la subcuenca del Río de los Perros, Marqués de las Salinas, en Oaxaca, y que va a conectar a otro punto donde está una situación ya muy grave en cuestión de escasez y de calidad del agua en Veracruz. No se estén tomando los estudios, las planeaciones, ni siquiera se están delimitando las capacidades de carga pues, de estas áreas por donde se planea afectar, ¿no? Con estos polígonos, polos de desarrollo que comprenden estos proyectos. De igual manera, en el sureste. Recordemos que todo ese fenómeno del sargazo que hemos visto acá en el sureste mexicano, en la Riviera Maya y otras playas, todo este cinturón, se debe precisamente a que constantemente se cometen delitos por descargas de aguas residuales de forma ilegal.
toda esta franja hotelera, toda esta franja urbana, pues toda el agua residual es inyectada al subsuelo o es ya de plano liberada a los cuerpos acuíferos, ya sean ríos, ya sean lagunas, ya sean las propias playas, el agua del mar. Esto ocasiona que haya una sobrealimentación, una biota intensa en el agua y que se genere esta alga que es el sargazo. Pero desafortunadamente con todo y que hay todo un drama cada año por la industria turística al respecto, el gobierno no ha entendido que es a causa pues de las omisiones del propio gobierno en inspeccionar, en vigilar, en asegurar que no existan descargas de aguas residuales en estas zonas. No lo hacen y no lo van a hacer. Y no hay ni siquiera una estrategia que acompañe a este proyecto del Tren Maya, que obviamente va a detonar exponencialmente una multiplicación en las cargas que van a recibir estas zonas por el aumento de la población. Entonces, volvemos, es un problema de la omisión del gobierno en atender su obligación de garantizar este derecho y de ejecutar las acciones de gobierno necesarias para lograr tanto el derecho al acceso al agua como el derecho al saneamiento del agua. Abogado, ¿un ciudadano puede demandar por no estar obteniendo el agua potable? Por supuesto, todo lo que es un derecho humano, un derecho fundamental, por supuesto que tiene todo el instrumental jurídico para acceder a su derecho. Claro que sí. ¿Y qué tan difícil puede ser este proceso? Porque a veces las personas cuando escuchan que hay que demandar ya le tienen miedo a todo lo que es la burocracia que va detrás de ello, pero es un tema que se puede y lleva un camino muy largo. ¿Y en qué puede derivar demandar porque no están recibiendo el agua potable? Bueno, aquí tenemos que hacerle comprender a las personas pues que el marco jurídico existe por primera razón y con prioridad para esto, para garantizar el acceso de las personas a sus derechos. Entonces, que no le tengan miedo a las acciones legales. Eso sí, que se acerquen con organizaciones, que se acerquen a abogados que tengan ya experiencia en estos temas para que los orienten. Hay muchos que lo hacen de forma gratuita. Y sobre todo, pues que no dejen de estar defendiendo y estar reivindicando sus derechos. Porque estamos viendo que parece ser que no va a ser una época de respeto al marco de derecho y mucho menos a los derechos fundamentales o a los derechos humanos en nuestro país. Entonces, de entrada, que pierdan ese miedo al proceso engorroso, posiblemente que pueda ser un juicio, que pueda ser cualquier otro proceso legal, que le pierdan el miedo porque no hay nada que valga más la pena en el derecho que este tipo de acciones, ¿no? Para reivindicar o garantizar el acceso al derecho de las personas, más en temas ambientales de salud pública que pues, son intrínsecos al derecho al agua y al saneamiento del agua. Entonces, que le pierdan miedo y pues yo creo que sí tienen se vislumbran muchas posibilidades de que se logre a través de un mecanismo jurídico garantizar el acceso al agua de las personas. Le agradezco mucho, abogado, que nos dé estas palabras, sobre todo que sean de convencimiento para aquellas personas que están atravesando situaciones complejas que, por lo que hemos visto, no es en un solo sitio, son muchas de las ciudades principales de nuestro país, pero también en algunas localidades que no están dentro de la popularidad misma, pero que también tienen sus distintas dificultades para recibir el servicio de agua potable y el tratamiento de las aguas, que es un aspecto también importante que usted nos acaba de señalar. Muchas gracias, abogado, y esperemos tener próximas ocasiones para poder platicar con usted. Excelente día, excelente miércoles. Gracias a ustedes, que estén muy bien.